Pangea sin mordaza. No puede ser lo que nos está pasando. El pueblo se está rechando, pues no tiene que comer. Son 15 años de mentiras, abusando del poder. Ustedes ya no se salvan, el pueblo los va a joder. ¡Arriba mi pueblo! No puede ser lo que nos está pasando. El pueblo Nosotros nos atrevimos. Atrévanse ustedes también. ¿Qué cuidan? El bolsillo y los intereses de estos narcocorruptos. Eso es lo que cuidan. Debemos rescatar los valores, la moral y las buenas costumbres de nuestro país. Es nuestra convicción, es nuestro legado. Somos hijos de Bolívar, de Miranda, de Piar. Ya está bueno. Hoy es el momento que le están haciendo un homenaje a los caídos. El homenaje a los caídos no es solo estar aquí en este momento. El homenaje, el verdadero homenaje es que esta dictadura caiga. Que quede claro. Daremos hasta la vida si es necesario. Maduro, tu poder se acabó. ¿Qué quiere Venezuela? ¡viva mi patria! Pueblo, pueblo, alza tu voz. Abajo cadenas, el yugo y la opresión. De hambre vos estás. ¿Qué tienes, amigos? Aquí estamos ya con nuestro segmento dedicado a Venezuela, con un invitado súper importante, súper especial, y no podíamos dejar de iniciar nuestro noticiero Pangea como ya lo hemos hecho desde hace más de un mes, exactamente desde el lunes 15 de enero, cuando lamentablemente y por culpa de esta dictadura genocida asesinaron vilmente a Oscar Pérez y a todos sus compañeros en aquella fatídica mañana del 15 de enero en el Junquito, allá en nuestra querida Caracas. Un país definitivamente en el cual todos tenemos esperanzas de que va a volver a ser aquella patria maravillosa que muchos conocimos, pero que en este momento está en manos de asesinos, de delincuentes y de gente que realmente no quiere al país. Bueno, para empezar, el que, para no decirle presidente, porque ustedes saben que en este noticiero no se le dice presidente, ese individuo es colombiano, imagínense, y no pasa absolutamente nada. Y como también decimos, ya antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, la Mesa de la Unidad Democrática, para mí, aquí en Noticiero Pangea, siempre lo decimos, está encabezado por gente que tampoco le interesa el país, no le interesa el pueblo. Eso es lo que han demostrado. Se les ha dado una buena oportunidad por mucho tiempo y realmente todo lo que hacen es en beneficio propio. Pero vamos a tener hoy a un gran invitado, el contraalmirante Mario Iván Carratú Molina, que está con nosotros. Y bueno, como me lo indicó esta pasada semana, los lunes y los jueves, en el tiempo que él se lo permita, obviamente, va a estar con nosotros en vivo aquí en la cabina de pangeafm.com. Contraalmirante, bienvenido a Noticiero Pangea, ¿cómo estás? Muy bien y muy halagado por participar en tu programa, el noticiero. Igualmente un saludo a la audiencia de la estación en el área de la Florida y más allá de la frontera, si es que se escucha a través de las redes sociales. Así es. Estamos dispuestos estamos comprometidos a comunicarle a ustedes la verdad de la realidad y la grave situación venezolana, para tratar de canalizar las emociones, porque esas emociones de expresión lógica, naturales, necesarias, no pueden quedarse solamente en emociones, hay que pasar a la acción. Y la acción desde el extranjero o desde el exilio, como estoy en este momento, es difícil comunicarla directamente a las personas, solamente en el territorio. Pero hay una cosa importante, el problema venezolano o el tema venezolano, como dicen aquí en los Estados Unidos, ya salió de las fronteras venezolanas. Ese tema se arregla o se va a canalizar vía los países de la región de América Latina, los países de la Unión Europea, específicamente en este caso el Canadá, los Estados Unidos, porque el problema es un problema geopolítico continental que amenaza no solamente a destruir lo que queda de Venezuela, es Colombia.
es Centroamérica, el Caribe angloparlante, el Centroamérica, España como puerta de la Unión Europea, que van los problemas venezolanos. No me refiero a la migración, sino el terrorismo, el narcotráfico, que también es una amenaza importante y que no podemos dejar de interpretar. Y a la hora de agrupar los factores multidimensionales que conforman la crisis venezolana, esos son muy importantes para la región latino y centroamericana. Por eso es que en este programa que me están dando la oportunidad, trataré de expresar con la verdad más sencilla posible la gravedad del problema y que la esperanza no se pierda, pero hay que ponerle velocidad al caballo para que realmente se incorpore al escudo nacional como siempre lo habíamos tenido. Así es. Contraalmirante, bueno, primero, de verdad, un gusto de nuevo tenerlo. Creo que es la tercera vez que está con nosotros aquí en Noticiero Pangía. Y la pregunta obligada, vamos a decir así para iniciar. ¿Qué opina el contraalmirante Mario Iván Carratú Molina hoy, ya 26 de febrero 2018, 20 años casi, o estamos prácticamente a 20 años de este desastre en el cual nos hemos metido los venezolanos? ¿Qué opina de lo que está sucediendo hoy en día? Como decía un escritor o un pensador, creo que venezolano o latinoamericano, de aquellos polvos vienen estos lodos. Así es. En el pasado vivíamos tranquilos con las limitaciones normales de la democracia, de los problemas políticos, de los desencuentros ideológicos, de la guerrilla colombiana venezolana de origen cubano y comunista de la región o marxista de la región, muchas veces defendido por personas que creían que ideológicamente estaban en lo correcto, y el tiempo, Hugo Chávez y Maduro le quitaron la careta a Fidel Castro y la influencia que Fidel Castro tenía en la región, no solamente en Venezuela, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, hemos intentado todas las opciones democráticas y no democráticas, violentas y pacíficas, aisladas y agrupadas. Pero hay una palabra que pesa mucho en el hombre y ahora en el venezolano, que es la palabra traición. Hemos sido traicionados por personas que le dimos la credibilidad, le dimos la autoridad para dirigir la lucha política contra un gobierno o un régimen que fue subestimado, que dijo de mucho antes que iba a ser igual a Cuba y que nos iba a llevar a ser el espejo de Cuba, y todavía seguíamos jugando en aquel entonces. Me acuerdo... El famoso Mar de la Felicidad. El Mar de la Felicidad, correcto. Me acuerdo cuando asistía muy tímidamente, no porque soy tímido, sino porque en el ambiente político hay una tendencia a segregar a los militares. En aquel entonces había una cosa que se llamaba la Coordinadora de Acción Cívica. Allí estaban congregados todos los partidos, 69 partidos, en una discusión bizantina abierta, cerrada, por sectores, por segmentos, con intereses, etcétera, empresariales, medios de comunicación, partidos políticos, y fueron conduciendo una lucha política como si fuera una democracia. Nunca definieron quién era el gobierno o el régimen que inauguraba Hugo Chávez en Venezuela. Recuerdo un hecho importante, y me disculpa que me vaya al pasado, porque el pasado es importante. Acuérdense cuando Chávez jura delante de la moribunda. Así es. El presidente Caldera casi de infarto, así es, la expresión. Pero lo más grave es que en ese hemiciclo del Senado, que están recibiendo al nuevo presidente, todas esas personas, todas, habían construido democracia con la Constitución de 1961. Y ahí nadie se paró, nadie pronunció un rechazo masivo, nadie desalojó el salón del antiguo Congreso de la República, y fueron cobardemente complacientes con la ofensa
que Hugo Chávez le hacía a la Constitución. Y la Constitución son los venezolanos, no son los partidos, no son las Fuerzas Armadas, son los venezolanos. Ahí comenzó todo prácticamente. Y ahí, sí, y ahí comenzó todo. Y 2 o 3 semanas después, la presidenta del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, y el ministro de la Defensa, Cecilia Sosa y Raúl Salazar, se retiraron porque Olavarría estaba haciendo un discurso ofensivo al nuevo gobierno. Imagínate. Porque los cadetes no podían escuchar unas ofensas a los militares y porque el Tribunal Supremo, o la Corte Suprema entonces, no podía aceptar que un ciudadano venezolano con la potestad de hablar al pueblo en el Congreso de la República se expresara mal del presidente. Ahí me di cuenta que íbamos por un camino equivocado, de traidores, y me disculpan la palabra, si soy grosero, de cabrones, porque lo que abundaba en ese momento era el oportunismo, cuánto hay para eso, cómo quedo, cómo me conecto, cómo son los militares de ahora, qué va a pasar cuando nos estaban gobernando una banda de asesinos que llegaron al poder. A mí me gustaría tocar ese tema, contraalmirante, con usted, lo que ha pasado alrededor de todo esto. Yo sé que la historia la sabemos todos, la gente está bastante conectada con lo que ha sido la historia de los últimos 20 años en Venezuela y la conocemos bastante. Es bueno escuchar ciertos momentos o fragmentos como lo que usted acaba de decir. Pero esa parte importante, ¿será que a los venezolanos no nos duele el país? Sobre todo a este tipo de políticos, y es donde yo voy con mis reclamos diarios aquí en Noticiero Pangía, cuando digo que la mesa de la unidad, primero hay que hacerle urgentemente un examen, un análisis, y esta gente, esa es mi opinión, no sé qué opina usted, hay que detenerlos y hay que enjuiciarlos por todo lo que usted mismo acaba de decir. Sí, yo coincido contigo y creo que me voy un poquito más profundo en la calificación de esta persona. Nosotros confiamos en los políticos venezolanos, en los partidos, porque veníamos de una trayectoria democrática del 58 y bueno, fuimos mal que bien, fuimos avanzando, crecimos en democracia y comenzamos a descender porque se prostituyó la institución democrática en Venezuela. Fue secuestrada por los intereses, por la corrupción y por incapaces que gobernaban el país. No nos dimos cuenta, pensamos que eras pasajero, presidente tras presidente, reclamos, denuncias, horribles actuaciones de algunos miembros del gobierno, etcétera, etcétera. Y cuando ocurre el cuartelazo militar, que es el campanazo grave a la democracia, ya lo habían predicho varias personas. Yo era militar activo en ese entonces, estaba en el Palacio de Miraflores con el presidente, le decía algunas cosas al presidente, veía a los ministros muy ocupados en sus trabajos ministeriales, pero así también veía militares, la izquierda radical venezolana y algunos medios de comunicación que hacían lo posible por tergiversar la función del gobierno. El presidente le decía a los ministros: salga y hable, ministro, explíquele al pueblo la verdad. Resulta que los ministros no salían y no hablaban. El presidente Pérez tuvo 84 ministros en 3 años, pero ese no es el punto, eso es un accidente de ese gobierno. La traición militar. En la Academia Militar estaban conspirando, y aquí quiero ser claro en lo que voy a decir. Cada fuerza es autónoma, cada fuerza guarda un orgullo o una fatua, protección de sus hombres y su espíritu militar y su tradición, ejército, armada, guardia, fuerza aérea. Y en el seno de la Academia Militar durante 12 años estuvo Chávez conspirando, desde el 78 hasta el 90. Y esos directores, generales, coroneles y capitanes no se dieron cuenta. Imposible. Entonces cuando revienta la conspiración, que llegan al palacio, estos mismos generales, entre los cuales siempre nombro al general Ochoa Antich, que era el ministro de la Defensa, y llegan al palacio con los tanques, y al día siguiente en la mañana, cuando Pérez regresa al palacio, o regreso yo con él al palacio, porque en todo tiempo estuve con el presidente en esa larga noche, le dicen al presidente que no hay novedades, que son unos tenientes que se equivocaron. Resulta que habían 700 oficiales alzados y más de 6.000 hombres.
del ejército venezolano. Entonces, se produce esa mañana del 4 una suerte de revolcón. Los que eran golpistas y violaron la Constitución se convirtieron en héroes y muchachos equivocados. El resto de las Fuerzas Armadas, el 95% que controlaron el golpe y actuaron leales al presidente, fueron convertidos en traidores y en incapaces. Y así lo dijo Chávez el 2 de febrero. Entonces, lo que tenemos es una seguidilla, 2 de febrero del año 99, cuando él recibió el poder. Dijo traidores y héroes. Traidores los militares de entonces, héroes los que se cesaron en armas, perdonados por el gobierno de Rafael Caldera, y Henry Ramos Ayú, que era jefe de la fracción parlamentaria del Congreso de la República. Entonces resulta que cuando el ciudadano, los que tienen ahora 25, 30, hasta 40 años, digo yo, no tienen idea de lo que ocurrió, porque eran muy jóvenes. El muchacho de Venezuela joven se dedica a otras actividades, el deporte, las universidades, los colegios, las amigas, el paseo, la playa, normal, eso no es criticable. Pero los líderes venezolanos no se ocuparon de hacer de ver al venezolano que estábamos metidos en un tremendo problema y trataron de correr la arruga. Por ejemplo, no pasaron a juicio a los militares rebeldes, no señalaron los civiles que estaban en la conspiración, los protegieron, corrieron la arruga. Chávez sale libre, se lanza la campaña electoral, los medios de comunicación lo financian, lo ayudan porque había mucho dinero en esa campaña para apoyar a Chávez, inclusive dinero del extranjero. Decían que venía dinero de Libia y de Saddam Hussein en ese entonces, aparte de que podía haber venido de Cuba. Entonces sale electo, comete la burrada esa, vende la constituyente o la constitución del 99, para que todos ustedes me entiendan, no fue aprobada por ese referéndum. El doctor Convellas, miembro de la constituyente, el doctor Franceschi, miembro de la constituyente, me comentaron a mí que el voto para aprobar esa constitución no llegó al 50%, llegó al 47%. Esa constitución fue modificada el 15 de diciembre del 99, el 28 de diciembre del 99 y el 23 de enero del 2000. O sea, 3 modificaciones fuera del ámbito de la Asamblea Constituyente, y fueron aceptadas y fueron negociadas con la oposición. Entonces, por eso es que yo dije inicialmente, y me disculpan la audiencia, la palabra tan fuerte, el sistema político, el sistema de partidos venezolano estaba nutrido, putrefacto, y habían muchos cabrones. Y continúa igualito. Exactamente. Entonces, cuando volvemos al presente, o tú me traes al presente de lo que estamos viendo, ¿por qué no hemos podido? Es porque durante estos 20 años ha habido negocios, manipulaciones, zancadillas, chismes, pero siempre con la botija de real que el gobierno reparte y repartía a muchas personas en Venezuela. Pero en este momento de nuestra historia venezolana es imposible que esta gente que ha guisado tanto, vamos a usar otro término bien venezolano, el guiso, ¿no? Oye, que no se concienticen y que vean al pueblo comiendo de la basura, y que no digan ya basta, porque para mí, y esto es una opinión muy personal, la culpa de todo lo que está pasando no es de la dictadura, porque ellos están haciendo su trabajo. Ellos llegaron allí a encargarse de robar al país, de acabar con Venezuela, pero tienen allí una oposición que no ha sabido hacer el trabajo. ¿Qué podemos hacer después que todo esto cambie contra mí? Me interesa esa última parte para entrar en cuál es el rumbo. El rumbo. El posible rumbo. Fíjate lo siguiente. Tú acabas de decir algo muy importante. ¿Qué pasó que no actúa? Al comienzo de este proceso, el gobierno compró, porque Fidel Castro, José Vicente Rangel, Aristóbulo y una serie de miembros de este gobierno que son expertos en política cochina, la política sucia, claro. Que se dice en Venezuela, sabían que comprando las personas, comprando empresarios y comprando algunos periodistas y a muchos militares, este gobierno se iba a mantener, como en efecto se ha mantenido. ¿Qué les pasa ahorita? Ellos no se le pueden voltear al gobierno, porque el gobierno los va a denunciar de todo lo que les ha dado y de todo lo que ellos han chupado del gobierno
de una manera falaz y traicionera, pareció una palabra, el guiso, vulgarmente hablando. Entonces, en los sistemas comunistas y en los sistemas totalitarios, el gobierno totalitario agarra por los testículos a la oposición y le aprieta las piernas y no los deja hablar, porque los denuncia o los elimina. Así es. Y estos señores están entrampados en esa situación, ellos. Por eso es que no pueden salir de ahí. Pero lo más grave, o para mí lo más grave, es que no permiten que otros jóvenes venezolanos preparados, capaces, asuman un liderazgo y una vanguardia de victoria para recuperar el país. Y vamos a decir un nombre, María Corina la tiene totalmente rezagada y es una mujer con pantalones. ¿Qué opina usted de María Corina Machado? Manipulada totalmente. Me parece que en el escenario político nuestro es la expresión más acertada para liderizar un cambio rotundo en el país. Pero mi pero es el siguiente: Iván Carratú, necesita saber qué equipo la va a acompañar en ese ejercicio de poder, bien sea la transición o como presidente de la República, porque no le quito méritos, es más, quisiera que fuese en esa dirección, que el país resuelva su problema, pero yo necesito conocer quiénes lo van a acompañar, hombres y mujeres, porque lamentablemente, y vuelvo a repetir mi pasado, en Miraflores me di cuenta de la mediocridad, el oportunismo y los negocios que se hacen entre los pasillos del Palacio de Miraflores y los vehículos de transporte, Consejo de Ministros y reuniones privadas, negocios, guisos, oportunidades. No solamente robar, sino ganarse un contrato lícitamente, pero lo hacen a escondidas. Claro. Entonces, ese equipo que ella va a sacar, si es que es ella, o quien sea, yo necesito saber quiénes son. Porque tengo la propiedad o la ventaja o la suerte de que pasé 2 años y medio en el Palacio Miraflores y vi toda clase de vagabunderías. Wow. Toda clase de personas decentes y no decentes. El presidente de la República llegaba al Palacio a las 6 de la mañana, 5:30, 6, y se iba a la 1 de la mañana, sábado y domingo. Bueno, eso eran ríos y ríos de gente importante que iban a buscar negocio, a buscar invertir. Y Pérez me decía, fíjese, almirante, esta gente viene a pedir, no viene a ayudar, no viene a aportar. O sea, un gobierno no es de un solo hombre, es un equipo de personas, y por eso yo quiero ver el equipo de esta señora, si es ella o del que sea. O del que sea. Que esperamos que sea ella. Quiero enviar un saludo a la gente que está en Facebook Live. Pueden entrar al Facebook Live de Pangía o al mío personal, Edgar Paredes SR, Alcides Morales, Marisol de la Caridad, José Leonardo Rojas, José González, que está en Venezuela, Luz Márquez, que dice: saludos mi soldado libertador Carratú. Un abrazo y no vamos a descansar hasta alcanzar nuestra meta con Venezuela, la libertad de nuestro país. Todos unidos seguimos alzando la voz de la justicia. Somos la voz de aquellos hermanos venezolanos que no se pueden expresar y son perseguidos constantemente por el régimen genocida. Gracias, Luz, por esas palabras para nuestro invitado del día de hoy. Pueden entrar, pueden hacerle preguntas al contraalmirante a través de aquí de Facebook o a través de @PangiaFM. Por favor, háganos las preguntas que deseen. Yo le voy a comentar algo, mi estimado contraalmirante. Nosotros aquí en Noticiero Pangía somos bien directos porque ya estamos cansados de que, primero, la dictadura, porque no se le llama gobierno, haga lo que le da la gana y no hay un contra. Usted ha dicho algo muy válido, que es que si echan mucha lavativa, ¿cuál sería la palabra? Los echan a un lado o los meten presos o les inventan algo. Los coaccionan. Los coaccionan, muy bien. Pero tienen la oportunidad. En este momento estamos en vamos a decir que en una encrucijada, que yo no lo veo así, porque esas famosas elecciones que ha indicado la Asamblea Nacional Constituyente, fácilmente podemos decir, no vamos, vayan ustedes solos. ¿Qué opina usted de esas elecciones fraudulentas que serían en el mes de abril, creo que el 22? Gracias. Gracias a la persona que se refirió a mí. Agradezco cualquier
cualquier mensaje, bueno, regular o malo. Yo no tengo problema de escuchar lo que digan de mí. Hay personas que se expresan de otra manera, pero yo lo respeto eso, me siento tranquilo siendo como soy. Fíjese lo siguiente. La democracia es el concepto público e institución en el mundo donde puede haber libertad para actuar. Pero en un país donde el ciudadano no ejerce su función ciudadana y se deja manipular groseramente por los grupos ideológicos políticamente, esa ciudadanía desaparece. Y si desaparece la ciudadanía, no hay libertad en ese país. Así haya democracia, porque entonces todo es ejercido por el poder, no en función del ciudadano. Y el ciudadano no se puede quedar atrás. Nosotros perdimos esa facultad y tenemos que recuperarla primero que buscar salir del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque si no hemos logrado en la oposición organizarnos, sumar esfuerzos, restar debilidades, eliminar errores para poder enfrentar este poderoso alacrán que tenemos enfrente, alacrán rojo, no podemos manejar el país después que se vayan, porque eso va a ser un hervidero. Entonces tenemos que exigirle a esas personas que asumen el liderazgo temporal, y digo temporal porque eso puede cambiar inmediatamente después que se produzca un cambio. Podría cambiar, no estoy prediciendo, podría cambiar. Entonces tenemos que asumir el rol ciudadano, tenemos que organizarnos, todos los venezolanos, y presionar a los partidos políticos. Fíjense lo que pasó el año pasado, para ser más reciente, 5 elecciones, entre ellas un plebiscito organizado por la sociedad, en todas partes del mundo, exitoso, colaborador, todo el mundo colaboró, no hubo banderías políticas, no hubo intereses grupales, no hubo intereses personales, todo el mundo se dedicó a preparar el plebiscito y tuvimos un éxito mundial. Rotundo y mundial. Sí. Tiempo récord y excelente el retorno de los ciudadanos. Por cierto, que utilizaron a María Corina, la gente de la mesa, como imagen para atraer el voto, porque ya ellos no tienen credibilidad, ¿no? Porque utilizan a la gente y tienen esa actitud negativa. Me interesa, te utilizo, después te suelto como bagazo. Exacto. Y me disculpa la señora, no quiero ofenderla. Pero ¿qué ocurrió? Después fuimos a la elección de gobernadores, fraude. Después fuimos a la elección o al referendo para aprobar la Asamblea Constituyente, fraude. Sí. Después fuimos a la elección de los consejos municipales, fraude. Nos exigen la comunidad internacional que no aceptemos la Asamblea Constituyente. La Mesa de la Unidad acepta la Asamblea Constituyente. Van a un diálogo. Significa que no van al diálogo porque la Asamblea Nacional lo decidió, sino porque la Asamblea Constituyente los remolcó y los obligó a ir al diálogo. Entonces eso significa que no tienen, oye, como digo yo, no quiero ser procaz, no tienen los pantalones bien puestos para decir, no, hasta aquí llegamos. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto? Porque hemos permitido que se queden. Exacto. Hemos permitido, y no queremos ser maleducados, ni queremos ser indolentes, ni queremos ser groseros, pero hay que sacarlos. Pero hay que ver alrededor, hay que salir la pobreza, cada vez que lleva un niño muerto, un niño herido, un muerto de hambre, una familia, un niño que nace sin cuna, si no hay medicina, los viejitos muriéndose, y yo me meto en ese grupo, una cantidad de gente, y estos señores viajando. ¿Cómo producen? Sí. ¿Quién les paga? Así es. ¿Cómo tienen vehículos blindados? ¿Cómo tienen escoltas? Así es. Resulta que ellos han vivido del aporte económico de organismos internacionales y también de organismos nacionales, incluyendo el gobierno. Entonces, ¿quién se va a ir? ¿Quiénes están pelando? ¿Quiénes están pasando trabajo? El resto, ellos no. Ellos son una cúpula de 100, 150 personas que viven holgadamente, o por lo menos más holgadamente que el resto, pero corren la arruga y permiten que el gobierno nos siga explotando y nos siga destruyendo como país. Ya no somos un país, hacemos un bagazo de república. Sí. Se mete todo el mundo, chinos, iraníes, coreanos, norcoreanos, colombianos, cubanos, ecuatorianos, etcétera. Y en ese escenario, aquí quiero concluir, en ese escenario se inscribe los organismos internacionales. Bush hijo, Obama 2 veces, y Trump, el presidente Donald Trump, en los últimos 11 meses,
ha dicho, Venezuela tiene que ser liberada. Pero caramba, esa oposición, esa persona que estoy señalando, no quieren que los norteamericanos intervengan. No es que intervengan como Panamá, porque dicen, nos van a tomar, nos van a destruir. Coño, ¿qué más destruido como estamos? Los cubanos están matando a los venezolanos, los iraníes, los sirios, los chinos, los rusos, y todavía estos señores hablan de soberanía y hablan de un concepto político perdido. El problema lo arreglamos nosotros, no se meta. Sí, y le han dicho aquí. Le han dicho aquí en Washington y aquí en Miami que ellos arreglan el problema. Aquí vino el vicepresidente Pence, aquí a Miami hace 3-4 meses. Bueno, ¿quiénes se reunieron con el vicepresidente? Ninguna persona de la sociedad civil en Miami, venezolana. Se reunieron 12 o 14 representantes de la Mesa de la Unidad. Entonces quedaron encasquillados, encerrados con el vicepresidente. El vicepresidente no es pendejo, los escuchó, pero ya la opinión interna de los Estados Unidos, tanto de Marco Rubio como de Trump, el vicepresidente y el secretario de Estado, es que no quieren nada con los políticos venezolanos. O sea, se les cayó la careta. Así es. Y por eso es que tenemos que asumir una posición más de vanguardia. No me refiero a inmolarnos, ni enfrentarnos a la fuerza pública, ni matar a nadie. Organizarnos y reclamar lo que queremos. Libertad y un país que pueda recuperar lentamente su libertad y el valor del ciudadano libre. Eso es lo más importante, ciudadano libre, porque no somos ciudadanos y mucho menos libres. Así es, contraalmirante, el tiempo se nos agota. Yo quiero invitarlo ya al aire, comprometerlo también, si se puede utilizar la palabra, a que lunes y jueves, como lo hablábamos anteriormente fuera del aire, pudiese estar con nosotros. Le vamos a dar la hora completa porque el tema es demasiado extenso y hay demasiado que decir. Sobre todo, la gente quiere soluciones y usted, como un militar retirado importante dentro de nuestra Venezuela, tiene demasiadas respuestas y tal vez tiene también la forma, sin tal vez decir lo que va a suceder, porque no se le puede dar datos a la gente de lo que vamos a hacer, pero sí decirle a nuestro público, a nuestro pueblo venezolano, que estamos trabajando en ello, ¿cierto? Claro, Edgar. Cuando tú me tocaste el punto de poder participar en tu estación, yo primero lo pensé porque nosotros los militares tenemos un rechazo natural de un sector de la sociedad. Bueno, natural porque siempre ha habido ese problema en Venezuela, un rechazo a los militares. Pero hay militares y militares, así como hay políticos y políticos. No quiero hablar de mi persona. El ciudadano tiene que escuchar la voz de los militares que conocen el problema realmente. No soy yo solo, hay muchos en Venezuela y aquí en el extranjero. Y tienen que entender que la organización de la sociedad le corresponde a los partidos políticos. Pero los partidos políticos no la asumieron. Entonces tenemos ahora los militares retirados que asumir el rol de organizar para poder avanzar hacia un estadio superior en búsqueda de la libertad, sin, o mejor dicho, con el mínimo costo posible en vidas. Cuando tú me invitaste para acá, yo pensé, reflexioné y bueno, esta es una oportunidad porque a mí me han tenido marcado y silenciado por casi 9 años en Venezuela. No me invitaban a ninguna parte, ni podía escribir en ninguna parte, porque esto que está ocurriendo ahorita, lamentablemente yo lo predije. No es porque sea brujo, ni petoniza, ni hermano de Adriana Asi, sino que uno aprende en las Fuerzas Armadas, o un sector de nosotros, a analizar los cambios políticos, no solamente militares, los cambios sociales y los cambios de los gobernantes. Y yo me di cuenta que estábamos entrampados, porque esos gobernantes, o los que pretenden ser gobernantes, no tienen la calificación para llevar al país a un puerto seguro. Le pongo un ejemplo, y me disculpan las personas. En el año 99, el presidente de la Cámara de Diputados era el joven, y todavía sigue siendo joven, Enrique Capriles Radosky, 24 años. Y yo, almirante retirado, ya en situación pues de desecho, militarmente hablando, decía, bueno, ¿y este chamo va a poder dirigir en tiempos de crisis la Cámara de Diputados? Bueno, vayan a YouTube y vean las películas, los videitos pequeños de cómo este señor se tapaba las orejas y se cubría con las manos.
me consiguió una tía y me dijo, caramba, le compramos un regalo. Y le dimos un regalo. El país no puede estar en esa situación de estar regalándole cargos importantes, ministros, el comandante de fuerza, amigo de los adecos, de los copellanos, etcétera, etcétera. Tenemos que limpiarnos. Así es. Contralmirante, el tiempo definitivamente ya 5 en punto de la tarde. Ya viene Adriana Pérez con su programa En Positivo. Un gusto tenerlo el jueves. De nuevo, 4 en punto de la tarde. El jueves sí nos comprometemos a comenzar inmediatamente 4:01. Como no, gracias, un saludo para todos, un abrazo fraterno a todos los venezolanos. Mantengan la esperanza.